Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 24. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Un día más para poder darte honra y gloria. Un día más para poder agradecerte por tantas bendiciones, Padre, por la bendición de la vida, de tu amor. Gracias, bendito Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, perdona nuestras imperfecciones, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos para permanecer siempre firmes, fuertes, sirviéndote y haciendo tu voluntad, no guiándonos en la manera que el mundo nos enseña que debemos hacer las cosas, o guiando nuestra vida a través de religiones falsas que lo único que hacen es alejarnos de ti, porque tú eres verdadero y único, Padre. Danos el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla para poder valorarla, atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Ayúdanos a ver las cosas con claridad en la manera que tú las haces, Padre, para no equivocarnos una vez más. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, como vemos, desde el capítulo anterior, el rey Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero como sabemos, Balaam no podía hacerlo porque eso no era el deseo de Jehová. Balaam tenía un límite. Su límite era hacer la voluntad de Dios. Él no podía ir en contra, ¿verdad? Porque ya sabemos que si lo hacía, podía morir. Entonces, Balaam entendió que el deseo de Jehová era bendecir a su pueblo, que obviamente ya estaba bendecido. Entonces comprendió que Jehová tenía intenciones de bendecir a Israel. Se dio cuenta claramente el deseo de Jehová. Entonces esta vez ya no fue a encontrarse con Jehová ni a preguntarle, porque él ya sabía lo que Dios quería. Entonces dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¡Wow! ¿Se imaginan qué maravilloso? El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y eso es algo que nosotros deseamos que suceda con nosotros también. Y para eso debemos poner a nuestro Padre primero, antes que a nosotros mismos, antes que nuestros propios deseos, antes que nuestros propios anhelos, antes que nuestra propia vida. Poner a Jehová primero, antes que todo. De esa manera, las demás cosas los llegarán con añadidura. A través de la oración, Jesús nos dijo que si nosotros pedimos, nuestro Padre nos la dará. Entonces, si nosotros siempre cuando oramos pedimos que el Espíritu Santo nos guíe con el entendimiento de su palabra, que nos ayude a ver las cosas con claridad, que guíe cada paso, cada intención, cada pensamiento, pues así será, porque Jesús nos lo dijo, que siendo nosotros unos padres tan imperfectos, cuando un hijo nos pide pan, jamás le damos piedra. Pues si siendo tan imperfectos, tratamos de darle cosas buenas a nuestros hijos, imagínense nuestro Padre que nos ama tanto. Entonces, si nosotros le pedimos, Él nos lo dará. Y recordamos también que si deseamos el Espíritu Santo, basta que lo pidamos de corazón y nuestro Padre nos lo dará. Qué maravilloso, ¿verdad? Y así podemos, Él nos ayudará, nos guiará en el camino para no tropezar, para ver las cosas con claridad. Entonces, ¿qué pasó en la llanura, verdad? El Espíritu de Jehová
vino sobre Balaam y Balaam dijo una profecía, ¿verdad? Como sabemos, Balaam era profeta, era usado muchas veces por Dios, porque como sabemos, Balaam conocía a Jehová a la perfección. Bueno, no a la perfección, pero conocía a Jehová. Entonces Balaam dijo: he oído la palabra de Jehová y he visto lo que el Dios Altísimo me ha mostrado. Miren que Balaam profetizó. Obviamente el Espíritu Santo de Jehová estaba en él y él estaba profetizando. Pero entre las cosas que dice, nos da claridad a nosotros también. Y por eso nuestro Padre nos mandó su palabra para poder conocerlo, para poder entender mejor. Entonces, Balaam nos dice: he visto la palabra de Jehová y he oído la palabra de Jehová y he visto lo que el Dios Altísimo me ha mostrado. Todo el tiempo nos están reafirmando, inclusive el mismo Jehová, de quién es Él. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Él es Jehová, nuestro Dios. Y aquí Balaam lo está reafirmando, como muchos otros profetas, incluido Moisés, que más que un profeta es el amigo de Dios. He oído la palabra de Jehová, él ha escuchado su voz y he visto lo que el Dios Altísimo me ha mostrado. ¿De quién está hablando? Del Dios Altísimo, de nuestro Dios, del único Dios verdadero, cuyo nombre es Jehová. Mis ojos fueron abiertos, porque solo Él puede hacer que veamos las cosas con claridad, así como abrió sus ojos y pudo ver al ángel, ¿verdad? Mis ojos fueron abiertos. ¡Ay, qué delicias aguardan a Israel! Deleites en las tiendas de Jacob. Entonces dice: veo extenderse delante de mí como valles verdes y huertas fructíferas junto al río, como árboles plantados por Jehová mismo. En este momento estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Obviamente es Jehová quien lo está usando para esto. Qué maravillosa bendición que nuestro Padre nos pueda usar como instrumentos para poder servirle, para poder hacer su voluntad. Qué maravilloso privilegio que desea que cada uno de nosotros le sirvamos y hagamos su voluntad, ¿verdad? Debemos sentirnos felices de poder ser parte de eso. Y hay que ser humildes y entregarnos para que Él haga su voluntad sobre nosotros, por siempre y para siempre. Entonces seguía con sus bendiciones, ¿verdad? Entonces ellos serán bendecidos con abundancia, serán como árboles plantados por Jehová, o sea, árboles espirituales, fuertes, que van a dar llenos de frutos, ¿verdad? Y como sabemos, después de Josué, así fue. Dios los sacó de Egipto. Israel tiene fortaleza de un búfalo y devorará a todas las naciones. Pero no es porque ellos eran perfectos, porque eran especiales. Era porque simplemente deseaban obedecer a Jehová. Deseaban hacer lo que Jehová les había indicado que tenían que hacer. Desearon servir a Jehová con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser, y que haga Dios lo que Él deseaba de ese pueblo. Y como sabemos, siempre desea el bien de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante poner a nuestro Padre primero, antes que nada, antes que nuestra propia vida, antes que a nosotros mismos. Si nos amamos más a nosotros, si amamos más a nuestra familia, más que a Dios,
pues tenemos que ver en qué estamos fallando, qué no estamos entendiendo, qué nos falta entender. Porque debemos recordar que si tenemos vida y si estamos aquí, es gracias a Él. Y lo que somos y lo que tenemos es gracias a Él. Por lo tanto, absolutamente todo se lo debemos a Él. Entonces debemos ser agradecidos por la vida, por nuestra familia. Si ponemos a nuestra familia primero, si ponemos a nosotros primero, no le estamos dando la prioridad a quien realmente merece, a quien nos los ha dado. Entonces es a Él a quien debemos darle nuestro amor, nuestro honor, servirle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Demostrar que realmente ponemos a Dios primero antes que nada. ¿Y cómo hacemos? Dirán algunos. Pues en cada decisión que hagamos en nuestra vida diaria, cada acción que vayamos a hacer, cada pensamiento, que no tomemos en cuenta la forma en que pensamos nosotros, porque cuando hacemos las cosas en la manera que pensamos, es ahí donde cometemos los errores, sino hacerlo a través de las enseñanzas de nuestro Padre, a través de lo que Jesús nos enseñó, de los principios que vamos leyendo y aprendiendo en su palabra. De esa manera sabremos que estamos actuando de acuerdo a lo que nuestro Padre desea. Y obviamente a través de mucha oración para que Él siempre dirija nuestra vida y nuestro camino. Entonces, después que Balaam le llenó de bendiciones a Israel, al pueblo de Israel, obviamente el rey Balac estaba enojadísimo, estaba fastidiado porque él deseaba que ellos fueran maldecidos y por el contrario fueron bendecidos, ¿verdad? El rey Balac estaba lleno de ira, golpeando las manos con ira y disgusto gritó: yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos, y en lugar de ello los has bendecido. Vete, le dijo. Y Balaam le dijo: está bien, pero yo te dije que no podía decir nada, no podía hablar por mí mismo, que no podría decir algo que Jehová no hubiera dicho, porque si él bendice o maldice, no es por él mismo, sino porque él cumple las órdenes de Jehová. Él no es nadie, es un simple ser humano que Dios lo está usando. Entonces él no podía hacer eso, ¿verdad? Entonces obviamente, probablemente el rey no entendería eso, pero estaba bastante enojado. Pero Balaam continuó con su bendición. Y algo que me gustaría recalcar de lo que bendijo, dijo: él oye las palabras de Dios, se refiere a él mismo, a Balaam, y tiene conocimiento del Altísimo. Él ve lo que el Dios Todopoderoso le ha mostrado. Una vez más, estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del único Dios verdadero. Solo hay un Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador, a quien le debemos todo y por quien estamos en este mundo, para quien estamos a este mundo, porque estamos aquí para servirlo a Él, para hacer su voluntad. Entonces luego Balaam siguió con sus profecías y habló acerca de Amalek, ¿verdad? Que como sabemos, los amalequitas fueron la primera de las naciones que después del éxodo lanzó un ataque no provocado contra los israelitas, ¿verdad? Y esto ocurrió en Refidim, cerca del monte Sinaí, como ya hemos leído. Como consecuencia de esto, Jehová decretó su extinción final. Entonces, un año después, cuando los israelitas intentaron entrar en la tierra prometida, en contra de lo que había dicho Jehová,
Los amalequitas repelieron la agresión. Durante los días de los jueces, estos adversarios de Israel atacaron 2 veces a los israelitas. Una en tiempos del rey Eglón de Moab, que ya iremos aprendiendo más adelante, y la otra cuando los madianitas y los orientales saquearon la tierra de Israel por 7 años, antes de que Gedón con sus 300 hombres les infligieran una aplastante derrota. Debido a este persistente odio durante el periodo de los reyes, Jehová llamó a cuentas a los amalequitas, mandando al rey Saúl a que los derribara, y eso es lo que hizo desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto. Sin embargo, Saúl violó la orden de Jehová al perdonar la vida al rey Agag, porque eso no era lo que Jehová le había dicho. De todos modos, no se pasó por alto el mandato de Dios, porque sabemos que lo que Dios designa, así será. Lo que Él dice, así se cumplirá. Pues más adelante Samuel se puso a tajar en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Esto vamos a aprenderlo en Primera de Samuel número 15 del 2 al 33. Y luego David hizo algunas incursiones en el territorio de los amalequitas, quienes por su parte atacaron a Ziklag y se llevaron a las esposas de David y sus posesiones. Pero éste los alcanzó con 400 hombres y recobró todo lo que habían robado. Y durante el reinado de Ezequías, algunos hombres de la tribu de Simeón aniquilaron al resto de los amalequitas, porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces, después de esto ya no se vuelve a mencionar directamente a los amalequitas ni en la Biblia ni en otros registros históricos. Por lo tanto, se hace mención que Amán, hijo del Agagita, probablemente un descendiente de Amalek, ya que Agag era el título o nombre de ciertos reyes amalequitas, de modo que el pueblo amalequita, así como otros pueblos mencionados por la Biblia, se exterminó para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre la tierra. Eso está en Salmos 83. Entonces, como vemos aquí, Balaam había predicho, Amalek fue la primera de las naciones, pero al fin perecerá para siempre. Y así como les acabo de explicar, fue hecho. No es que instantáneamente hoy día dice y ya los dijo, no. Todo tenía un tiempo y un momento que ser. Como sabemos, los tiempos de nuestro Padre son perfectos. Así que Él sabía cuándo iba a ser el momento indicado, pero obviamente lo que Él había dicho iba a suceder, ¿verdad? Por eso sabemos que todas las promesas que están en la Biblia se harán realidad, porque lo que nuestro Padre dice se hará. Y como les decía, no hay poder en el mundo que pueda hacer lo contrario. Y eso nos da tranquilidad, porque sabemos que nadie, ni siquiera el demonio, ni siquiera el diablo, ni sus demonios, que están tratando e intentando hacer todo lo posible por ir en contra de lo que Dios enseña. Siempre van a haber personas de buen corazón que van a seguir escuchando la palabra y que van a hacer su voluntad. Y que por más que Él desee, jamás va a ir en contra de los designios de nuestro Padre, de las promesas que Dios nos tiene escrito. Que sabemos que lo único que debemos hacer nosotros es obedecer y hacer su voluntad. Si decimos que somos cristianos, pues debemos actuar en la manera que Cristo Jesús nos enseña. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.